En el 2019 creamos en Plural el primer encuentro nacional de arte y cocina. En ese momento fue nuestra idea crear una plataforma donde diferentes personas de las artes, de la biología, de la ingeniería y de diferentes áreas del conocimiento nos reuniéramos para intercambiar conocimientos alrededor de la cocina, los alimentos y especialmente su poder socializador. En esa primera edición, ese grupo de invitados nos dio las luces y las directrices para darnos cuenta que el encuentro, más que ser de arte y cocina, ya se planteaba como un encuentro interespecies. Para la segunda edición decidimos entonces darle un nombre al encuentro. Piedra, Piedra, Piedra surge como reconocimiento a la tulpa y las dinámicas sociales alrededor de esta. La tulpa es un horno de 3 piedras característico de diferentes comunidades indígenas y campesinas de los Andes. La tulpa es el centro y es ese elemento que configura el hogar. Es un punto de encuentro, de conversación, de diálogo, de negociación entre las comunidades. Es también ese lugar donde se reúnen los cuenteros en la noche. Su fuego se mantiene encendido durante el día y la noche para mantener vivos precisamente los conocimientos, tradiciones y herencias culinarias. Pues en el año 2023, Plural tiene como un eje curatorial la idea de fototropismo. A partir de esa idea, comencé a pensar en esa relación del arte y la cocina como una relación de transformación de significados, y llega la idea de lo crudo y lo cocido como para la ilustración de qué es comer y qué implica esa idea de comer a nivel sensitivo, emocional y a nivel intelectual. Entonces por eso empecé a preguntarme sobre la noción o concepto de inteligencia, que según el semiólogo ruso Yuri Lotman, es un ejercicio que implica entender cómo una situación que puede ser compleja es un todo para sus componentes o sus partes, pero es además una parte de algo más grande, que a su vez es parte de algo más grande. Entonces, en términos de comida, pensamos en la idea de bocado como un universo o bocado como una parte, y de esa manera surgió esa relación de una exposición temporal asociada a elementos cruzados o ingredientes cruzados o especies cruzadas, una acción, un conjunto de acciones de cocina con creadores heterogéneos que trabajan desde diferentes ámbitos, pero que revisan el significado de el fenómeno del gusto en el paladar, y un simposio donde se discuten perspectivas distintas de esa idea, por ejemplo, de qué significa que a mí me guste una música o me guste una comida en términos culturales y políticos. Las ideas centrales que se discutieron con el curador Jaime Cerón fueron detonar esta idea del bocado como un todo y todas las partes que componen un plato de estas especies que él se interesa. Entonces hubo un juego con la idea del bricolaje y el collage, de cómo se crea algo nuevo a partir de varias cosas que aparentemente no están conectadas, pero llegan a ser una unión en conjunto. Lo que se buscó fue armar como unas especies de conjuntos donde se descompone de una forma abstracta lo que compone un bocado. Entonces hay manchas, está la idea como de los granos, la comida, el rastro y la huella de cada uno de los componentes de un plato, que son lo que conforman estas piezas gráficas para la muestra. Tenemos la presencia de obras de artistas como Paulo Licona, Javier Morales, el colectivo FPPR, Frente Postpunk Revolucionario, y Jennifer Ávila Jordán. Jennifer Ávila pues, viene del Pacífico, del contexto del Valle del Cauca, hace parte de una comunidad indígena, su nombre es Puma Uma. Ella ha trabajado de manera insistente sobre la importancia de esos recursos sagrados que la naturaleza nos entrega como sustento, que relaciona el agua y el lenguaje, el lenguaje, digamos, de esas comunidades ancestrales que están en cierta medida marginalizadas por las lecturas hegemónicas desde el campo cultural, e intenta darle diferentes dimensiones de interpretación a ese líquido sagrado desde esa posición que el lenguaje provee, desde esa idea central de cómo llamar, nombrar o asociar el agua con diferentes tipos de valores para sus diferentes usos. Por eso
El mandato que nos envió fue el agradecimiento a la vida y a su vez la ofrenda al origen, al hacer vida, a esa abuela llamada Huachineque, que sabe enseñar al Funza, gran varón, el valor y la resistencia para enfrentar su paso por la forma de vida colonial de los sujetos modernizados sobre el territorio ancestral de Bacatá. El proyecto Inteligencia Sensitiva y Pensamiento del Gusto incluye un componente de creación culinaria que se llama Cocido y Crudo, que incorpora 2 de los artistas de la exhibición, que además de su trabajo creativo han incursionado en investigaciones y co-creaciones en el tema culinario, que son Pablo Ricona y Javier Morales, y también incluye al investigador culinario y creador culinario Miguel Ángel Abadía, que viene del Pacífico y que ha trabajado de forma muy creativa la construcción de sabores desde el Pacífico. Bueno, la inteligencia del gusto me parece como conceptualmente una idea muy ambiciosa, porque pues ya estamos como abordados por la tecnología, la inteligencia artificial, y realmente la inteligencia artificial no puede abarcar la inteligencia del gusto. Sí, yo creo que esa es la única frontera que nos queda como de libertad y autonomía frente a la tecnología, que es el sentido del gusto. De hecho, es tan difícil describir un aroma o un olor o un sabor. Lo que uno puede hacer es como evocarlo o sentir nostalgia a él, pero realmente si quiere volver a tener esa experiencia con ese sabor o ese olor, tiene que pues probarlo o olerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el Pacífico, cuando los viejos saben que viene ya el atún y viene, que sienten el almizcle en el aire y dicen, ya llegó el atún, ¿sí me entiendes? Los ingredientes para nosotros en el Pacífico son mucho más que alimentos, son más que comida, son referentes de bienes y referentes de nuestra identidad cultural. Y traer los ingredientes del Pacífico aquí a la región andina me da la posibilidad de generar a través de esos ingredientes diálogos interregionales que se expresan ahí en el plato. Pues la experiencia de ayer se complementó muy bien con esa, y en esa experiencia lo que llevamos a cabo hoy aquí in situ era como que cada uno de los participantes, que ellos mismos crearan sus propios sabores, que ellos mismos mezclaran los ingredientes. Es decir, la gente normalmente busca el traje que les se acomoda, o los zapatos, o la música que quiere escuchar, o la imagen que quiere ver. Y así mismo funciona el sentido del gusto. El sentido del gusto es como buscar los sabores hasta encontrarlos. ¿Sí? No nos podemos, en un planeta como este que está lleno de biodiversidad de flora y fauna, no nos podemos acostumbrar siempre a los mismos sabores, ¿no? Tenemos que siempre estar experimentando en la cocina. Eso es la cocina, un laboratorio experimental. Y pensé en una especie como de absurdo, pues que esto es, digamos que una gran patilla que está atravesada por un banano, pero al banano al tiempo le salen diferentes tipos de hojas, algunas cercanas realmente pues a la hoja de la patilla. Y la idea era pues pensar entre lo cocido y lo crudo, un poco en relación en cómo se pueden hacer como hibridaciones entre las frutas, y cómo el arte pues permite de alguna forma como hacer unos bodegones absolutamente absurdos. De hecho, hay un ingrediente que volví a traer, que se preparó aquí mismo, o sea que tiene más o menos 4 años de añejamiento, que es una especie de melado hecho con hormigas culonas, ron, panela, romero, y que se logró conservar. Entonces estaba el tarro y justo lo abrimos hace poco. Ahora estoy yendo mucho a Santander, y de hecho parte de mi origen es santanderiano, y por otro lado costeño. Entonces en este caso como que me concentré en una serie de sopas y de ciertos elementos, pues como el maíz, como las hormigas, como ciertos quesos de cabra que se hacen en unas partes de Santander, los chorizos. Y en esas encontré algo que yo pues me acuerdo de chiquito alcancé a probar, que se llaman las rullas y las chorotas. La diferencia un poco está en que la rulla pues realmente se hace una sopa y es una masa que se hace con harina de maíz tostado o pues nixtamalizado, y
La chorota es esa misma rulla, pero a diferencia se rellena normalmente con carne de cerdo, costilla, y digamos que es una especie de premio que tiene el sancocho. Todo es como de alguna manera muy manual y como si uno se metiera a una cocina simplemente a como a probar y a pellizcar. Entonces también son bocados, digamos, muy pequeños, pero más que pensar en un menú de degustación o esto, es como la prueba. Jaime me invitó a esta exposición y pensé en un organismo que había guardado para mí. Esta pieza, que es una cerámica compuesta por 21 componentes, pensando en la estructura de las orellanas. Son placas de cerámica esmaltada con ilustraciones de habitantes de un bosquecito, que son las mismas orellanas. El bosque está dentro de las orellanas. Hay arpías, hay un unicornio, hay un macho cabrío, hay un aquelarre y hay varios árboles. Y la instalación está pensada simulando un poco la estructura de los hongos. La propuesta performática que hicimos ahorita tenía que ver con una percepción muy atenta de los últimos días, de mi cotidianidad, de mi entorno. Y llegué a 3 nodos. El primer nodo era envueltos de arroz. Mi abuela está viviendo en mi casa, está como recuperándose. Y le propuse ayudarme con estos envueltos. Son envueltos de arroz con mantequilla, queso criollo, sal. El otro nodo es un juguito de abadea. La abadea es una fruta familiar de los melones que está como a punto de desaparecer porque la gente no la conoce. Acompañando eso pensé en otros organismos que estaban en decadencia o en no vigencia. Pensé en el cubio, que mi mamá me sirvió como cubios hace una semana y media, con un guisito que a ella le encanta hacer, que es con crema de leche, mantequilla, cebollita y sal. Y este guisito, que es muy campesino, muy de caserío, ayuda a equilibrar este sabor dulzón y anisado del cubio. Y bueno, pensando en escoger organismos, el envuelto era mi abuela un poco, por eso les dije que de alguna forma se iban a comer a mi abuela con este envuelto, porque era el saber hacer de ella. Más que ser el arroz, más que ser la mantequilla, es ella. Este proyecto es del colectivo FPPR y básicamente se basa en un recorrido por un río, el Río Negro, que es documentado a través de 12 fotografías que están impresas de manera múltiple y que se instalan de una forma cercana a un zócalo en el espacio físico de exhibición para intentar acercar esta idea al recorrido por ese río, al recorrido por un espacio arquitectónico donde uno está de pie y percibe esa relación del agua con el entorno que lo rodea. En esta versión, Travesías del Río Negro, estamos juntos con Santiago Echeverry, artista colombiano radicado en Estados Unidos, con Costas Chanacas, fotógrafo, intérprete y traductor, mitad nacionalidad griega, y en este caso, pues yo. Sin embargo, pues tuvimos la colaboración también de Juan Roberto Páramo, quien trabaja pues también fotografía, pero una fotografía más de exploración en terreno. Creo que hay una cosa como en el recorrer los lugares, los territorios, que nos une, digamos, como en ese espíritu de esa inteligencia sensible. Bueno, Juan David Giraldo es un artista que ha sido editor de muchos libros sobre arte y fundó ese club de lectura el último sábado de cada mes en Casa Tomada para hablar de un libro con alguien desde un punto de vista específico del conocimiento del libro y comer la comida asociada a ese libro. La gastronomía y la literatura la he hecho ininterrumpidamente desde hace 12 años, el último sábado de cada mes, en una librería. Esa es una de las maneras. Otra ha sido en la Feria del Libro, que tenemos con mi socio Leandro Carvajal una carpa que se llama Libros para Comer, en la cual se cocina in situ para que la gente vea las recetas y se preparan la comida, se les da una prueba y yo charlo
con un autor o con alguien que le interese el tema o con algún apasionado. Llevo 20 años trabajando en la misma editorial, o sea, me dedico mucho a la investigación gráfica, aunque también escribo, sobre todo palíndromos, que son las frases que se leen al derecho y al revés, y con ellas he hecho ya 3 libros. Yo siempre procuro aprender algo, y aquí he aprendido unas nuevas maneras de disfrutar, de entender y de preguntarme cosas sobre ese cruce entre arte y gastronomía. En una charla que hice hace un ratico hablaba exactamente de eso, del horno. Yo he hecho mucha cerámica. Entonces pensé que el horno que sirve para cocer los alimentos, también sirve para cocer el barro y para hacer las piezas en las que se van a comer los alimentos. En otras disciplinas tú pintas y el verde que pusiste es el mismo verde que sale y que se quedó ahí. En gastronomía y en cerámica tú no sabes si el plato al que le has dedicado una cantidad no va a resultar lo excelente que tú pusiste en sus ingredientes. Entonces, eso me ha gustado mucho de estas charlas, de esa sorpresa de creación, el gusto. Eso se llama el gusto. Lo interesante del arte del siglo XXI es que cada vez parece menos arte y parece más cultura, se parece más a la vida real. Y por ese motivo es tan importante que la dimensión estética asociada a la visualidad se abra a toda la idea que está en la base de lo estético, que es una emoción que tiene un impulso. Eso es la estética. Y esa emoción impulsiva va en todos los sentidos: olfato, oído, tacto y gusto. Y empieza a pensar que el cuerpo desde abajo, desde su organicidad, desde su misma estructura biológica, es el receptor verdadero de las ideas. Los estados de ánimo existenciales que crea la comida, ¿sí? O emocionales, o afectivos. Colombia, potencia de la vida.